En nuestro webinar contaremos con la presencia de Diego Montúfar, director ejecutivo de Handitech, experto en computación distribuida, Big Data Analytics y Blockchain. Y por supuesto, es parte de nuestro grupo de profesores en Handitech Academy. Además, Diego posee una ingeniería en sistemas y un máster de tecnología de información por la Universidad de Melbourne, Australia. Tiene experiencia en la implementación de proyectos enfocados en la transformación digital de las organizaciones y la gestión eficaz de sus datos mediante el uso de MemSQL. El contenido de la sesión de hoy es Master Data Management con MemSQL. Bienvenido, Diego. Bienvenidos a esta serie de webinars que hemos preparado especialmente para ustedes durante la cuarentena. Espero que todos estén muy bien en el encierro y que se estén divirtiendo. Bueno, el día de hoy hemos preparado un tema súper interesante. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible y permitirles a ustedes también que me puedan hacer algunas preguntas al final, como lo mencionó Paul. Vamos a empezar con una parte un poco más teórica. Les pasaré a explicar luego la tecnología que les va a ayudar a ustedes a resolver algunos retos que tenemos en las organizaciones relacionado a este tema súper importante que es la creación y gestión de datos a través de este concepto de Master Data Management. Y al final me voy a tomar unos minutitos para hacerles una demostración. Hablemos en términos de los retos que enfrentan hoy en día las empresas, en general las organizaciones, no importa el sector o la industria que vengan. Estoy seguro que ustedes se han enfrentado todos los días a este gran reto que es tener información dispersa, lo que técnicamente se conoce como silos de información. Es muy común ver en las empresas que tenemos regada la información en archivos de Excel, tenemos varias bases de datos que se crearon a partir de la adopción de tecnologías, aplicaciones, portales web, aplicaciones web, etcétera, que de cierta forma se fueron integrando al ecosistema o la arquitectura de nuestra organización y fueron creando estas bases de datos en general dispersas que en definitiva en algún momento se convirtieron en un problema porque nos ponían este reto de preguntarnos en dónde está la información que necesitamos para tomar decisiones. ¿Dónde podemos obtener esa información rápidamente sin tener que conectarse a todas esas fuentes que están dispersas? Ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos día a día. Otro reto que seguramente les ha pasado a muchos de ustedes es que áreas de la misma organización tienen lecturas distintas de los mismos datos. Estoy seguro que ustedes tuvieron alguna vez una reunión en la que probablemente el gerente o la alta dirección les hizo esa mágica pregunta de ¿cuántos clientes tenemos? ¿Cuánto hemos vendido hasta este momento, por ejemplo? Y el área de marketing salta y dice, tenemos 1000 clientes actualmente. Y luego salta el área comercial o de negocios y dice, no, realmente tenemos 1022 clientes. Y luego sale el área financiera y dice, no, realmente tenemos 900 porque los demás están inactivos. No existe una respuesta común para esa pregunta en la misma organización y teniendo las mismas bases de datos. ¿Por qué ocurre esto? Ya vamos a hablar más adelante. Y finalmente, hay nuevos tipos de datos que se incorporan al ecosistema de tecnologías y herramientas que tenemos y que encuentran esa dificultad de adaptarse. ¿Por qué? Porque justamente estos nuevos tipos de datos nacen de ese concepto que ustedes habrán escuchado por ahí, del famoso Big Data. El Big Data trajo este concepto de trabajar con datos heterogéneos, sin necesidad de que tengan un esquema. Si se preguntaron ustedes cómo se guardan los datos de las redes sociales, por ejemplo, cómo se guarda la información que se genera de sensores, se me ocurre, hoy en día que tenemos estos casos de uso de Internet de las cosas. ¿Cómo y dónde se guarda esa información? Ustedes se preguntarán, pues en mis tecnologías tradicionales vamos a tener un reto fuerte porque probablemente no aguantan o no están adaptadas para este nuevo tipo de datos que han nacido, han surgido actualmente. ¿Qué es un Master Data Management? Aquí viene la solución a estos retos.
Un Master Data Management es un conjunto de metodologías, métodos, herramientas, tecnologías particularmente y procesos que ayudan a definir y gestionar los activos de información de una empresa, de una organización, que son entidades en general de negocio críticas para esa organización. Les pongo un ejemplo. Clientes, productos, cuentas, inventarios, etcétera. Ese tipo de entidades de negocio son entidades que toda la organización en algún momento del tiempo accede y realiza análisis sobre esa información, toma decisiones. Un Master Data Management proporciona una visión única y fiable. Estas dos palabras son la clave y en lo que nos vamos a basar en este webinar. Los datos de una empresa son importantes y hoy en día, con este advenimiento de las nuevas tendencias del Big Data, la analítica avanzada, la ciencia de datos, nos encontramos con el reto de que si no tenemos datos únicos y fiables, datos en los que podemos confiar, hacer analítica, ir hacia ese mundo de la analítica avanzada, de la ciencia de datos, es un proceso a veces hasta imposible de hacer, porque cuando no tenemos la data correcta, la data de calidad, va a ser muy difícil que podamos nosotros tomar decisiones adecuadas, decisiones correctas. La alta dirección hoy en día necesita información para tomar decisiones. Eso quiere decir que si no tenemos datos confiables, no le podemos dar esa certeza y esa tranquilidad al negocio en general para tomar unas decisiones correctas. Hay algunos términos que los he puesto aquí para compartir con ustedes que están relacionados al concepto de un Master Data Management: la consistencia de los datos, la calidad, una gobernanza de esa información, la integración de todos esos hilos de información. Pero ahí viene un reto. Esto no es tan fácil, no es tan sencillo de conseguir. ¿Para qué realmente necesitamos un Master Data Management? Ustedes podrán decir, pero en mi organización, ahí en Excel, como sea, nos arreglamos. Ahí hacemos algunas macros, tratamos ahí de copiar, pegar. Ahí tenemos a uno de nuestros colaboradores trabajando todo el día haciendo limpieza de datos. No se trata solo de eso, se trata de darle a la organización una nueva visión, un nuevo paradigma, teniendo su información centralizada y aplicando reglas de calidad, aplicando reglas de fiabilidad, etcétera. Entonces, al final del día, lo que le estás dando al negocio es una mejora en la productividad. ¿Por qué razón? Porque le estás dando la oportunidad de que ese colaborador que pasa horas de horas trabajando con los datos, integrándolos, pidiendo al área de compras, pidiendo al área financiera, de marketing, para responder una pregunta de negocio, se reduce a solamente acceder a esa información en una estructura maestra y hacer las preguntas y obtener las respuestas que tú quieres. Eso se traduce en una mejora en la productividad, por lo tanto, optimización en costos. Si hablamos también en términos de las decisiones que podemos tomar, si yo ya tengo toda la información centralizada, la alta dirección puede tomar decisiones oportunamente. Estamos acelerando el tiempo en el que un gerente puede decidir qué hacer con su negocio, puede decidir qué hacer contra la competencia, puede decidir cómo tratarle a un cliente, y ahí viene el último punto. Hay un cliente interno y externo. El cliente interno lo conocemos como nuestros colaboradores dentro de la organización y el externo es a quien le vendemos nuestros productos o servicios. Cuando tú tienes información de calidad, centralizada, oportuna, cuando eres más productivo haciendo los análisis, puedes también aumentar la satisfacción de tus clientes. Un aumento en la satisfacción de tus clientes se traduce en dólares, así de simple. Vamos a volvernos un poquito más técnicos en esta parte. Espero que la mayoría de mi público y los que están atendiendo este webinar puedan entender la parte que está por debajo de la explicación que voy a hacer, pero también voy a tratar de explicar para aquellos que no son muy técnicos en este sentido. Antiguamente, estoy seguro que todos ustedes han escuchado el concepto de los cubos de información. Genérame el cubo de clientes, genérame el cubo financiero. Ese término de cubos nació a partir de este concepto de los repositorios de datos operacionales, ¿sí? Esto quiere decir que teníamos que pasar por un proceso como el que ustedes están viendo en esta imagen, en donde había las fuentes de información, se creaban estos cubos de información o los data marts, y luego
pasaban a ser centralizados en una base de datos para que luego esta pueda ser consultada mediante reportes o dashboards gerenciales. Todo este proceso que ustedes veían aquí, primero tenía el requisito de que los datos sean estructurados, que tengan un esquema predefinido, es decir, ustedes estaban atados o los negocios estaban atados a una estructura predefinida por un área de tecnología que hizo el diseño de toda esta solución y hacer los cambios que requiere el negocio, porque un negocio hoy en día es dinámico, requiere flexibilidad. Un cambio producía que todo este ciclo que ustedes están viendo en este gráfico sufra cambios que toman mucho tiempo en ejecutarse, demasiado tiempo, a veces días, a veces semanas, porque el equipo de tecnología tiene que hacer un cambio en todos los puntos que ustedes ven en este flujo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hoy en día nace este concepto de un repositorio de datos organizacional, es decir, un ODS moderno, una evolución de cómo teníamos ese concepto de cubos. Hoy en día ya no existe el concepto de cubos. Nos quitamos de la mente esa concepción de tener la data estructurada, sino que tener una data no necesariamente sin estructura, pero sí que tiene otro tipo de capacidades. Es decir, que ustedes puedan tener las entidades de negocio de una estructura maestra de datos, pero en un repositorio tan versátil que les permite a ustedes guardar, como pueden ver en la parte acá inferior, otro tipo de datos, datos generados inclusive a mayor velocidad. Ahí viene esa ventaja de empezar a explorar casos de uso relacionados al Big Data. Hablamos de datos estructurados y no estructurados. Hablamos de datos que se generan eh, con un tiempo que puede durar horas o minutos o días, pero también datos que se generan en tiempo real. Y al final del día, el negocio o el que toma decisiones consume esta información de manera más sencilla. Y como está todo centralizado, todo el negocio, toda la organización puede acceder a esta información y puede confiar en la data que está almacenada en esta estructura maestra. Estas tecnologías que puedan habilitar un ecosistema de este tipo, que sea tan versátil, flexible y permita casos de uso como los que les voy a mencionar a continuación, esa es la tecnología que va a habilitar para que sus negocios vayan al siguiente nivel. Les presento entonces a un nuevo paradigma. Ahora sí voy a mencionar a la tecnología como tal, que es MemSQL. MemSQL es una base de datos distribuida de nueva generación. Es una base de datos diseñada para soportar cargas híbridas. Estas cargas híbridas quiere decir que tenemos en una misma base de datos la posibilidad de guardar datos transaccionales y datos analíticos. Es decir, ustedes ya no tienen que pensar en tener su core de su negocio, su ERP, su CRM, separado de una base de datos llamada Data Warehouse, así lo conocíamos anteriormente, sino que ahora se llama repositorio organizacional que tiene las dos habilidades, la posibilidad de tener dos cargas de datos. Esta base de datos, MemSQL, a más de tener esta funcionalidad híbrida, también permite ingestar rápidamente datos, por lo que le vuelve una base de datos que puede trabajar muy bien con datos que se generan, por ejemplo, en sensores, Internet de las cosas, datos que se generan en línea. Pero a la vez les permite a ustedes traer o conservar ese concepto de los cubos de información, solo que ahora ya no se llaman cubos, siguen siendo tablas de una base de datos. Y adicionalmente tiene la posibilidad de trabajar con nuevos tipos de datos, esto que trajo el Big Data, datos geoespaciales, datos de tipo JSON, como los que se generan en redes sociales, series de tiempo, interesante para los analistas o científicos de datos. MemSQL es una base de datos tan versátil que les permite a ustedes trabajar con todos estos tipos de datos y se puede instalar sobre cualquier infraestructura. Puede ser esta on-prem, puede ser en una nube privada, pública, puede ser en contenedores. Para los que conocen qué son los contenedores, es una forma de escalar rápidamente tus aplicaciones o tus bases de datos. El objetivo de presentarles esta tecnología es permitirles a ustedes dedicarse a lo más importante, que es sacarle provecho a la información, monetizar esa información. Ese es el objetivo. Avancemos un poco más. Entonces, ¿qué es MemSQL como tal? Esta tecnología es un almacén de datos, una base de datos, considerada como una NoSQL, que tiene la posibilidad de trabajar con cargas híbridas. Es una base de datos distribuida, por lo tanto, tiene la capacidad de trabajar con datos masivos y datos que se generan rápidamente, o sea, real time. Y tiene esta característica que por esa razón ellos se ponen ese eslogan de
la base de datos sin límites porque es capaz de ofrecer tiempos de respuesta ultra rápidos. Esa es la ventaja de esta base de datos. Y como trae esta definición de un esquema híbrido de almacenamiento, te permite también optimizar costos porque ya no tienes que separar tu core de tu data warehouse. Ya no necesitas tener dos bases de datos y pagar doble licencia y estar preocupado de dos administraciones distintas, monitoreo, etcétera. Toda la complejidad tienes todo en una sola base de datos, todo en un solo sistema. Vamos a ver rápidamente características y cualidades que lo hacen único. MemSQL es una base de datos que tiene una arquitectura llamada Share Nothing, es decir, todos los miembros de un clúster de MemSQL hacen o utilizan su capacidad computacional individualmente, pero en conjunto juntan esos esfuerzos para responder rápidamente. Es altamente escalable. Ustedes pueden empezar de pequeño, pueden escalar a niveles bastante grandes, dependiendo del tipo de cargas y la cantidad de información que tú tengas. Trabaja con datos estructurados, es decir, todo lo que ya conocían ustedes de bases de datos tradicionales, SQL Server, Oracle, MySQL, todo eso es inmediatamente aplicable, porque adicionalmente trabaja sobre ANSI SQL, es decir, SQL, para los que no saben, los invitados que están asistiendo hoy, SQL es el lenguaje con el que tú consultas una base de datos y ha estado ahí por más de 30 años o quizá más, y ese lenguaje es el que entienden la mayoría de aplicaciones, la mayoría de visualizadores, donde ustedes ven sus dashboards, todo eso tiene por detrás este lenguaje. Esta base de datos se integra sin ningún inconveniente. Tiene dos esquemas de almacenamiento, en memoria y en disco. Por esa razón, es una base de datos que les permite a ustedes tener cargas híbridas de trabajo. Adicionalmente, la promesa de MemSQL es responder siempre bajo el segundo. Ese es lo llaman en inglés el sub-second responses. Eso significa que ustedes cuando lancen un query, cuando inserten información, aunque sean datos masivos, la promesa de MemSQL es responder en cuestión de milisegundos. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de trabajar con varios casos de uso. Como les dije, podemos almacenar ahí documentos de tipo JSON. Full Text Search es un tipo de caso de uso que podemos aplicar. Les pongo un ejemplo para los que están un poco más del lado no técnico. El Full Text Search significa que, por ejemplo, podríamos indexar documentos, ¿sí? El texto de documentos en esta base de datos y por la capacidad computacional y del tiempo de respuesta que tiene, podemos nosotros hacer búsquedas en esos documentos y el tiempo de respuesta va a ser súper rápido, algo que no sucede con bases de datos tradicionales. Y adicionalmente, datos geoespaciales. Si ustedes quieren hacer análisis, hoy vamos a hacer un ejemplo al final de un ejercicio de cómo hago consultas geoespaciales. Es flexible en el sentido de que se puede instalar en commodity hardware, puede instalarse en cualquier ambiente de virtualización, en cualquier nube, y obviamente la única restricción es que se instala sobre ambientes Linux. En términos de la arquitectura, MemSQL aprovecha lo que se llama el MPP, un Massive Parallel Processing, así se llama. Esto es procesar datos masivos rápidamente. Es una traducción que me la acabo de inventar en este momento. Lo que ustedes están viendo ahí es lo que sucede tras bastidores. Ustedes como usuarios finales no van a experimentar ni van a tener que preocuparse de cómo está partida su data dentro de ese clúster o dentro de esta base de datos. Ustedes siguen viéndola, esta base de datos, como la conocen en otro tipo de tecnologías como SQL Server, Oracle, etc. Entonces, como se dan cuenta, una base de datos en esta lámina pueden observar que se particiona y esas particiones van a parar en todos los miembros de ese clúster. Al dividir la base de datos en pequeños pedazos, hacemos que se acelere el procesamiento y por ende el tiempo de respuesta. Eso es para que ustedes entiendan cómo funciona MemSQL por debajo. Ustedes como usuarios, les repito, no tienen por qué preocuparse de nada de lo que sucede ahí. Ustedes ven una base de datos, ustedes ven una tabla y ustedes consultan con el lenguaje que ya conocen. Finalmente, quiero mostrarles a ustedes, compartir con ustedes los modelos de licenciamiento que tiene MemSQL. Ya saben, la siguiente pregunta después de ver una tecnología que promete tanto es ¿cuánto cuesta y por qué tanto? No les voy a decir cuánto cuesta, ese es un tema comercial que alguien más lo podrá compartir con ustedes, pero sí les voy a comentar los esquemas en los que nos podemos nosotros conectar o instalar y configurar este tipo de clústeres. El primero es la versión que podemos descargar de la página de MemSQL, les voy a mostrar en parte de la demostración es eso, y la versión Enterprise
que MemSQL ofrece hasta una capacidad de 128 gigas. ¿A qué se refiere esto? Son 128 gigas de RAM, de memoria, que tú puedes tener dentro de tu clúster. Para MemSQL, por eso su nombre es Mem, lo más importante o lo más valioso es la memoria. Gran parte del procesamiento se hace en memoria, por esa razón es tan veloz. Entonces, para ellos es más importante la memoria que los cores, por ejemplo. Sin embargo, lo que dice MemSQL es, yo te puedo dar la versión Enterprise gratuita, 100% gratuita, si tú tienes un clúster de hasta 128 gigas. Ustedes en su mente se les va a venir esa idea de, wow, 128 es bastante, no es despreciable, ¿no? Podemos trabajar varios casos de uso con la versión 100% gratuita de MemSQL. Esa es la ventaja que nos dan. Solamente hemos visto casos excepcionales en donde ciertos clientes, ciertos casos de uso necesitan clústeres más grandes que eso. Obviamente, esta versión gratuita no tiene el soporte de fabricante, sin embargo, puede ser instalada en un ambiente productivo. Luego tenemos la otra alternativa, es si tú no quieres preocuparte de máquinas virtuales, administración, instalación, monitoreo, esa complejidad, no te quieres preocupar de eso, sencillo, tienes la versión de MemSQL Helios. Esta versión es la versión de un clúster administrado en la nube, en una nube pública. En este momento se soporta la nube de Amazon y la nube de Google Cloud. Muy pronto vamos a tener la versión también de Azure. Lo que ustedes tienen aquí es lo que les voy a mostrar, de hecho, en la siguiente lámina, que vamos a hacer la demostración, es que ustedes pueden probar gratuitamente también clústeres de hasta 128 gigas y van a ver que la única diferencia es que tienes ese clúster por determinado tiempo y luego te lo liberan, pero sirve para que puedas hacer pruebas. Y finalmente tenemos un producto que la empresa Handitech a la que yo pertenezco, a la que yo dirijo, DataSky, que es nuestra plataforma de nube privada. Las dos opciones que ustedes vieron acá, la primera la pueden instalar a ustedes en sus propios servidores, la segunda está en una nube, pero está fuera de Ecuador, está en Estados Unidos, en Amazon, en Google. Pero esta plataforma DataSky es una alternativa a Helios que nosotros la hemos implementado en un data center acá en Ecuador para aquellas organizaciones que no tienen permitido, digamos así, por regulación o por algunas reglas internas o políticas internas, no pueden llevar sus datos fuera del Ecuador. Tenemos la alternativa en un data center acá en Ecuador con nuestro producto DataSky. Algunos casos de uso para que tengan idea quiénes están usando MemSQL. Uber, ustedes conocen a nivel internacional, Uber utiliza MemSQL como su base de datos core, la transaccional, pero a la vez como la analítica. Por esa razón, ustedes en tiempo real en la aplicación pueden ver a los conductores y a los pasajeros. Y todo eso sucediendo en tiempo real. Hay millones de cada uno de ellos en la misma aplicación utilizando la misma base de datos. De esa forma, ellos también pueden hacer analítica. En ese momento, ellos saben cómo incrementar, disminuir basado en la demanda, incrementar o disminuir precios, me refiero. Tenemos el caso de uno de nuestros clientes acá en Ecuador. Por si acaso estamos autorizados a presentar a breves rasgos los casos que hemos tenido con ellos. Ellos están utilizando este banco importante acá en el Ecuador, están utilizando para la vista 360 de cliente. Ustedes deben haber escuchado ese caso de uso que es muy famoso y actualmente es muy necesario para las organizaciones. Ellos apalancan este proyecto de vista de 360 de cliente con MemSQL como su repositorio organizacional. Y tenemos acá otro de nuestros clientes, que es un retail financiero. Ellos utilizan MemSQL para cambiar totalmente el paradigma que tenían de generar cubos de información que tomaban horas, a veces hasta días, en generarse, y con MemSQL lo hacen en cuestión de minutos o a veces hasta segundos. Son algunos de los casos que tenemos acá de éxito en Ecuador. Les voy a mostrar, y voy a hacer una demostración rápida. Quiero que vean cómo luce MemSQL y qué podemos hacer. Les voy a hacer una demostración de un maestro de cliente, es decir, voy a crear una estructura maestra de cliente que contiene información demográfica, transaccional, de redes sociales, interacciones, gustos y preferencias, y a esto le podemos bautizar como un proyecto de vista 360 de cliente, obteniendo, haciendo consultas de esta información para poder ofrecerle a un cliente, por ejemplo, un producto, una promoción, ofrecerle estrategias de fidelización, por ejemplo, porque ya tenemos toda la información de nuestro cliente centralizada.
les voy a mostrar cómo se procede. Ustedes pueden entrar a la página de memsql.com y voy a irme hacia atrás nada más. Fíjense ustedes, en la página de memsql.com ustedes pueden venir a la parte que dice Try Free. Entran a Try Free. Ustedes se crean su cuenta y una vez que se crean su cuenta van a poder acceder a un portal. Y en este portal ustedes tienen la posibilidad, primero, de generar una licencia gratuita, como les dije, hasta 128 GB de RAM. Ustedes pueden generarla sin ningún inconveniente y pueden utilizarlo e instalarla en sus clústeres. O la otra alternativa, como les decía, podemos usar o crear un clúster de MemSQL Helios de manera gratuita también. Cuando ustedes lo crean, el proceso toma unos 7 o unos 10 minutos en la creación de todo el clúster. Entonces, simplemente yo ya pasé por todo eso para ahorrarles a ustedes esa espera. Ya tengo creado el clúster, así se ve, así de sencillo. Es una interfaz donde ustedes van a ver un clúster que consta de 4 servidores que funcionan como servidores de base de datos. Tienen en total 32 virtual CPUs, 256 GB de memoria y 4 terabytes de storage. 4 terabytes de storage. Es bastante. Pero bueno, en Estados Unidos probablemente estos casos de uso que requieren esta cantidad de almacenamiento y procesamiento son más comunes. En Ecuador todavía no, pero para que ustedes puedan observar lo que podemos hacer. Finalmente, tenemos a MemSQL Studio, que es la interfaz que nos permite a nosotros justamente trabajar con la base de datos. Para los que no sean técnicos, no se preocupen, la demostración que voy a hacer se las voy a explicar en términos muy sencillos. Yo voy a crear una base de datos. Ustedes pueden venir acá a memsql.com. Súper fácil. memsql.com. Ustedes le ponen try free. Se crean ustedes su cuenta, ¿sí? Con esa cuenta les va a dar acceso al portal de MemSQL, que es este de acá, MemSQL Customer Portal, ¿sí? Y ustedes van a poder aquí tener la licencia. Mira, dice la licencia de 128 gigas. Aquí está. Ustedes se la copian y la pueden instalar en sus clústeres. Si no quieren trabajar con esta alternativa, podemos venir directamente acá a clúster. Ustedes aprovisionan este clúster y yo ya lo hice anteriormente, entonces esta es la interfaz que ustedes tienen. Al final tenemos esta herramienta que se llama MemSQL Studio, que es la interfaz con la que yo interactúo con la base de datos. Es esta de aquí. Yo ya creé una base de datos aquí que se llama My Company. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear la entidad más importante, como les decía, que es el cliente. ¿Qué datos tiene? Identificación, fecha de nacimiento, fecha de aniversario, que equivale a la fecha en la que se volvió mi cliente. Sus nombres, sus apellidos, su género, estado civil, y aquí se pone interesante la cosa. Su núcleo familiar. Ahora, su núcleo familiar yo bien lo puedo estructurar también como unas tablas aparte en donde simplemente de alguna forma ato a esta persona por identificación con su núcleo familiar. Pero aquí estoy creando la entidad cliente. Entonces, la entidad cliente solo requiero la información que yo necesito saber de ese cliente en una misma estructura, sin tener la necesidad de generar varias tablas y relaciones y complejidades. Eso no es necesario. Y para variar, fíjense ustedes que utilizo el tipo de datos JSON. ¿Por qué razón? Porque le voy a dar flexibilidad al esquema. Hablo de transacciones, es decir, en lugar de tener mi tabla ahí de todos los productos que le he vendido, facturación, maestro factura, detalle factura, esa complejidad aquí no me interesa. A mí me interesa saber qué le doy a ese cliente en el momento oportuno y cuando lo necesita. Entonces, solamente voy a listar aquí las transacciones que me interesan por los canales en los que se hayan generado de interés. La dirección, en lugar de tener, de nuevo, las tablas de dirección, el detalle de la dirección o tener un esquema ahí normalizado que conocemos tradicionalmente, un esquema de tipo estrella, no sé. Aquí todo está en la misma tabla. Finalmente, puedo poner información geoespacial, es decir, en esta base de datos puedo ponerle, por ejemplo, el punto, latitud, longitud de dónde está su casa y de dónde está su trabajo. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando yo pregunte qué clientes están se me ocurre, en el condado, por ejemplo, yo pueda responder rápidamente a través de una consulta con polígonos que mentalmente quiero que ustedes se lo dibujen en un mapa, de tal forma que sepas dónde están esos clústeres o grupos de personas. El teléfono igual puede tener muchos mecanismos de contactabilidad, por lo tanto, le doy la libertad con los documentos de tipo JSON. Finalmente, sus preferencias. En este momento no es alcance de esta demostración decirles cómo conseguí esta información. Ese es objeto de otro webinar que lo podemos hablar más adelante, pero hablamos aquí de que yo obtengo información de preferencias de nuestros clientes.
de alguna forma me enteré que le gusta el fútbol, que le gusta el Barcelona, que si es una mujer le gusta temas de belleza, de fitness, ese tipo de cosas que justamente vamos a crear acá. Y finalmente, van a ver cómo yo indexo esta información para hacer full text search. Este es el ejemplo más versátil que encontré para poder hacerles a ustedes. Voy a crear esta tabla. Fíjense, se creó súper rápido. Luego, simplemente ejecuto un comando para optimizar la indexación de esa información. Voy a crear una tabla que se conoce como una reference table. Estas tablas reference tables son el análogo a catálogos, ¿sí? Déjenme ver. Ok. Aquí nos faltó nada más esto. Ya. Listo, está creado. Vamos a seleccionar mejor acá. Listo. A ver, voy a seleccionar acá la base de datos. A ver si ejecuta rápidamente esto. Ya, listo. Ok, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí sí quiero que todos me sigan para que entiendan qué datos voy a insertar. Voy a insertar datos de un cliente, fíjense, son datos comunes y corrientes demográficos, pero fíjense en los tipos de datos que voy a insertar acá. Si se acuerdan, el siguiente que tenía era el que yo llamaba núcleo familiar. Entonces aquí simplemente voy a poner lo que me interesa, la identificación de esa persona y la relación que tiene con esta persona que estoy creando acá. En este caso, para el ejemplo, voy a hacer como que creo un núcleo familiar donde este señor es el padre, esta señora es la esposa y este señor es el hijo. Y adicionalmente voy a crear uno adicional en donde es una persona random, es otro cliente nada más. Luego, si se fijan acá, en cambio tengo las transacciones que realiza ese cliente por varios canales. Por ejemplo, aquí por el canal web me hizo una compra de un producto por un valor de $2,560 y asimismo me compró por otros canales. Es todo lo que me interesa. No necesito saber la facturación, número de factura, el RUC, no me interesa saber eso. Luego hablamos de las direcciones, igualmente puedo tener varias direcciones, puse la dirección del trabajo y la dirección de su casa. Y a la vez las georreferencié de tal manera que tú puedas ver cómo yo puedo hacer consultas de tipo GIS o de tipo geo en estas bases de datos. Y finalmente tengo los números de teléfono que pueden ser uno o varios o puede que no tenga. Y finalmente los gustos y preferencias que son solamente unos textos. Pueden ser un estilo hashtag, no sé. Ya, vamos a crear este señor, su señora esposa, su señor hijo y una señora random. Listo. Si nosotros hacemos un select asterisco, van a ver ustedes cómo se ha creado la información en la base de datos. Fíjense, es una base de datos que parece que fuera estructurada, pero aún así tiene datos semiestructurados como estos JSON que ustedes ven acá y acá estos datos que son geo. Interesante, ¿no? Primera cosa. Entonces, ahora vamos a hacer consultas para responder preguntas elementales, como por ejemplo, clientes a los que les gusta el fútbol. Fíjense ustedes el tipo de consulta que hago acá. Utilizo esta sentencia, esta sintaxis llamada match para hacer búsqueda dentro de texto. Si yo le doy clic acá, perdón, alguien me escribe. Ah, ok, están haciendo ahí preguntas. A ver, perdónenme, voy a hacer la optimización acá. Ya. A ver, ya, fíjense este de acá. Aquí le hago la pregunta de las personas a las que no le gusta el fútbol. Entonces, evidentemente están estas personas de acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer otra pregunta. Voy a meter a las estructuras JSON. Fíjense que acá hay datos de los que, es más, no he predefinido una estructura para estos datos, ¿no? Yo me voy a meter en esa estructura que no conozco y voy a hacer esta pregunta. Voy a decir, ok, dime quién clientes han hecho compras superiores a $1,000. Esos son ejemplos sencillos que estoy haciendo acá, ¿sí? Resulta que este señor Juan Alberto Pérez López es quien me ha comprado por más de $1,000. Por menos de $1,000, que deberían salir los otros, evidentemente ellos me han hecho compras por menos de $1,000. Quisiera saber el núcleo familiar de esta persona que se llama Juan Pérez. Ahí está, y en efecto, ahí está la señora que es su esposa y ahí está el señor que es su hijo, Juan Andrés Pérez Vélez. ¿Sí?
la información que ingresé. Pues ver rápidamente el núcleo familiar. Como ustedes ven, los tiempos de respuesta son bastante óptimos. Claro que me van a decir, pero esto no es Big Data, son 3 sencillos registros. Esto escala a niveles de Big Data y los tiempos de respuesta son los mismos. Este de aquí ya son las últimas consultas que voy a hacer. Esta consulta, si se fijan, tiene como una complejidad un poquito más grande. Tiene aquí dentro un polígono. Se los voy a ilustrar. Este es el ejercicio. Esas personas, ese núcleo familiar, como viven en la misma casa, ellos viven en el sector del condado, en un condominio por ahí. ¿Ya? Yo voy a dibujar un polígono, voy a tomar estas 4 coordenadas del polígono, ¿sí? Y lo voy a poner aquí. Estas son las coordenadas. Quiero hacer esta pregunta. Clientes que viven o trabajan en el sector del condado, ¿sí? Entonces voy a hacer esa búsqueda. Vamos a ver qué me responde. Si se dan cuenta, evidentemente, por el condado solo vive esa familia. Entonces me responden las 3 personas, ¿no es cierto? Pero a su vez puedo hacer la pregunta contraria, es decir, ¿quiénes no viven ahí en el condado? Y es la señora que ingresé, que era random, María Inés Moreno, ¿sí? Excelente. Y luego esta última que hace referencia un poco hacia la contactabilidad de los clientes. Y aquí, como ustedes pueden ver, yo puedo obtener quiénes de ellos, por ejemplo, son mis clientes más antiguos, es decir, los más fieles, digámoslo así. Podría considerarlos así. Y yo puedo obtener su información de contactabilidad puntualmente de esos clientes. Acuérdense que la información de contactos vivía dentro de un JSON, de algo que no tiene estructura predefinida. Por lo tanto, pueden haber 1 como pueden haber 1000, no lo sé. Y como yo no conozco el esquema, MemSQL a través de estas herramientas que tiene estas funciones, te permite justamente hacer consultas de tipo estructurado, como ustedes están viendo acá. Eso es MemSQL a breves rasgos, mis queridos amigos. Con eso terminamos esta demostración y terminamos también la presentación. Veo que tienen un montón de preguntas, entonces más bien vamos a darles la oportunidad de que podamos responderlas. Perfecto. Antes de continuar, queremos hacer un pequeño corto. Para los que recién acaban de llegar, queremos contarles un poco más de nosotros. Handytech Academy es un centro de capacitación corporativo especializado en ciencia de datos y Big Data para todo tipo de perfiles, desde gente con conocimientos técnicos hasta perfiles de negocio o administrativos. Nuestra experiencia ha sido el desarrollo de equipos de datos para grandes organizaciones y su transformación para adoptar una cultura analítica. Mantenemos un enfoque innovador de educación, buscando la practicidad y siendo dinámicos. Puedes aprender desde cualquier lugar de manera remota y si te encuentras en Ecuador, tienes la opción de tomar nuestros entrenamientos corporativos presencialmente. Los invito a acceder a nuestro sitio web para mayor información sobre nuestra oferta de productos. Les voy a colocar el link en el chat para los que quieran acceder. A continuación, en la sección de preguntas, entre las primeras que te hicieron, Dieguito, la primera es, ¿los datos no estructurados de MemSQL pueden ser usados directamente en transacciones online o tenemos que hacer un proceso para que esto suceda? No, es directamente. O sea, acuérdense que MemSQL tiene cargas híbridas. En otras palabras, es una base de datos transaccional. Puede ser un reemplazo de Oracle o de SQL Server, pero a la vez recibe cargas analíticas. Es decir, mientras tú estás haciendo inserciones masivas, alguien por otro lado puede estar con un Power BI, un Click, un Tableau, consultando a la vez esa misma data y casi en línea obtener esa información. Perfecto. Otra pregunta que tienen los participantes es, ¿qué tan alta es la curva de aprendizaje de MemSQL versus otras plataformas tradicionales? Ok, no es tan pronunciada como la curva que estamos teniendo actualmente del coronavirus aquí en Ecuador. Es mucho más sencilla. Si tú sabes SQL, ANSI SQL, ya has trabajado con Postgres, con MySQL, con Oracle, con, no sé, las que se me ocurran en MySQL. Si tú ya sabes lenguaje SQL, tú ya puedes trabajar directamente con MemSQL. Existe una ligera diferencia porque esta es una base de datos distribuida, entonces tienes que entender ciertos conceptos, por ejemplo, de cómo defines tus claves o tus shard keys que se conocen para que sepas cómo se distribuye la data dentro del clúster. Perfecto. Entre otra pregunta es, ¿MemSQL maneja una tecnología o conceptos similares a Elasticsearch o no son comparables?
Son comparables porque, como viste, a ver, Elasticsearch es una base de datos no SQL que guarda documentos de tipo JSON. MongoDB también lo hace. Pero en particular, comparando con Elasticsearch, Elasticsearch fue creado a partir de una tecnología que se llama Apache Lucene. Apache Lucene tiene tiempos de respuesta súper rápido para Full Text Search. En el caso de MemSQL, como ya les demostré, también tenemos Full Text Search y también podemos guardar documentos de tipo JSON. Por lo tanto, las dos son comparables. Es decir, tú, en el caso de Elasticsearch, solo puedes trabajar con documentos de tipo JSON. En el caso de MemSQL, con JSON y también con data estructurada y utilizando el lenguaje SQL. En el caso de Elasticsearch, tienes que aprender otro lenguaje que es JavaScript. Eso está muy interesante. También preguntan, ¿cómo es la conectividad de MemSQL con R o Python? Perfecto, excelente pregunta. Alguien de analítica probablemente lo hizo. Con R no me gusta, así que ese no funciona. No, mentira. En el caso de R o Python o de cualquier aplicativo, inclusive los de BI, un Tableau, un Power BI, la conexión es a través de un ODBC o de un JDBC. Es igualito como que si lo hicieras con MySQL. De hecho, MemSQL está basado en MySQL. Por lo tanto, si ustedes se conectaban a MySQL con un conector JDBC, lo pueden hacer también desde R o desde Python. También tenemos en la parte de visualización. Preguntan si MemSQL tiene su propio visualizador y constructor de dashboard o se conecta a otras herramientas como Tableau, por ejemplo. Exactamente. MemSQL es solo una base de datos, solo entre comillas. No tiene un visualizador por el momento, pero te permite conectarte a Tableau, a Looker, a Power BI, a ClickSense, a la mayoría de los más famosos. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuáles son los requerimientos mínimos de hardware? Yo supongo para un correcto desempeño en MemSQL, si ellos quisieran implementar los participantes. Excelente. A ver, MemSQL se instala con, a ver, necesitas 3 servidores. Uno que asume el rol de un coordinador. Este requiere como mínimo para poder instalarse 8 GB de RAM y 4 virtual CPUs. Y los leaf nodes, que son los workers, o sea, los que guardan los datos y hacen el procesamiento, también con 8 GB de RAM y 4 cores se instala. La recomendación para que tú puedas trabajar en un ambiente tranquilamente, en un ambiente productivo, puede ser un master aggregator, o sea, un coordinador de 16 GB de RAM y 4 cores, y 2 leaf nodes, uno de 16 GB de RAM y de 4 u 8 cores de preferencia, cada uno con la misma capacidad. Perfecto. También nos preguntan, ¿qué cantidad de información se puede almacenar en un tipo JSON y hasta cuánto es recomendable almacenar? ¿Ok? En principio no hay límite. Hay un límite teórico que lo hace en relación al tipo de dato de tipo texto. Hay un tipo text dentro de MemSQL que se tiene un límite, pero hablemos en términos de megas. O sea, puedes guardar ahí hasta 100 megabytes, por ejemplo, en un solo archivo de tipo JSON. Obviamente depende del diseño que tú hagas. No veo un escenario en el que metas literalmente por cada registro esa cantidad de datos. 100 megabytes es un montón, es un JSON brutal. Dice, ¿podríamos decir que esta base ayuda a solventar los retos de las empresas en cuanto a gobierno y calidad de datos? No, aunque no lo crean, no. MemSQL resuelve el tema de darte la versatilidad para crear un esquema del tipo Master Data Management. Como les dije, un Master Data Management no es una tecnología sola, son métodos, son procesos, son procedimientos, son reglas de juego inclusive que tú pones dentro de tu organización, probablemente vía una iniciativa de gobernanza de información. Por lo tanto, de nada sirve darte una base de datos tan potente como esta y tan versátil si tú internamente ni siquiera sabes qué es un dato de calidad. Yo te pregunto a ti, ¿qué es una dirección de calidad? ¿Es algo que le escribes con mayúsculas o es algo que lo pones como Guayaquil, no sé, calle 1 o solar, ni sé qué? ¿O es una que tiene latitud y longitud? No, o sea, tu negocio debe definir eso. Tu negocio es el que define cuál es el dato de calidad y cuál es la estructura que debería tener tu master data management. Y eso lo implementas fácilmente en MemSQL. Perfecto. Para ir cerrando, tenemos otra pregunta. ¿Podría correr un modelo desde Python utilizando el núcleo de MemSQL? De hecho, esa es la mejor práctica. Tú en Python o en R, lo peor que puedes hacer es llevarte toda la data
y cargarla en memoria y tratar de hacer ahí operaciones. Tú tienes que utilizar el poder computacional que tiene MemSQL. Entonces, si vas a hacer una agregación, si vas a hacer una consulta, vas a explorar los datos, por ejemplo, o los vas a perfilar, hazlo utilizando MemSQL y la capacidad computacional. Y luego lo que puedes hacer es obtener solo el resumen de esa data o solo la data que ya sea tu input para tu modelo, y eso sí te lo llevas hacia Python o R y ahí lo ejecutas. Perfecto. ¿Qué tan crucial representa para las organizaciones tener datos maestros? Hoy en día, a ver, hasta hace algunos años era irrelevante, o sea, era simplemente como otro proyecto o iniciativa de tecnología que nadie le paraba bola, ni le daba presupuesto, ni le interesaba. Hoy en día vivimos en la era en la cuarta revolución industrial, así la llaman, en la era en la que todos están en la transformación digital, y todos estos términos, como sea que lo llamen, tienen un factor común que es la información, porque no puedes transformar tu negocio si no tienes información, así de simple. Podrás tener la mejor tecnología, las mejores aplicaciones, podrás tener blockchain, lo que tú quieras, pero si no tienes información y de calidad, no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces, y peor, si tu negocio, si tus directores, gerentes no confían en esa información, ¿qué tipo de decisiones van a tomar? Entonces, hoy en día ya es súper crítico y es tan importante como, así como otros activos de la organización, como el talento humano, como, no sé, pues sus muebles, sus inversiones, su patrimonio. Los datos, la información, son un activo importante de la organización. Y por eso es súper crítico que lo consideren. Te agradecemos mucho por tu participación y esperamos tenerte en una próxima sesión. Para nuestros oyentes, no duden en escribirnos si les interesa profundizar más en esta herramienta. Les esperamos mañana con la temática ¿Cómo aplicar Machine Learning en mi negocio? A las 6 p.m. hora de Ecuador. Handitech Academy, conocimiento que transforma. Les agradecemos mucho por su participación.